un poquito más adelante. ¿Qué más? Ahora, en lo que tiene que ver con los candidatos, Ciro, se acaban las precampañas el domingo y, bueno, viene la famosa intercampaña. De aquí hasta que comience la campaña presidencial. Sería a partir del lunes al 31 de marzo. Al 31 de marzo, pues con la intención de saber exactamente, pues como cada periodo electoral, qué se puede hacer, ¿no? En qué se ha podido avanzar para saber en qué estarían en faul o en qué no estarían en faul hoy los precandidatos, a partir del domingo los candidatos, ¿no? Porque van a celebrar sus diferentes asambleas, votarán, serán candidatos. Bueno, y le preguntamos al presidente de Línea, Lorenzo Córdoba. Gusto de saludarte, Lorenzo, buen día. Sí, don Manuel, qué gusto estar con ustedes. Buen día. Un saludo afectuoso. De entrada, para lo que sí pueden y no pueden hacer los candidatos, ¿pueden estar en los medios de comunicación? El lunes podría estar aquí López Obrador, Peter, bueno, Peter está en otra cosa. Sí. Puede estar Mid, ¿podrían estar en los medios de comunicación, Lorenzo? Sí, la respuesta es sí de entrada, Ciro. El periodo de intercampañas que, como bien señalaba Manuel, comienza a partir del día en que las precampañas terminan, es decir, las precampañas terminan el día 11 de febrero, las intercampañas comienzan a partir del día 12 y duran hasta el día siguiente al del registro de los candidatos. En el INE vamos a registrar a los candidatos, tanto a los independientes como a los que postulen los partidos y coaliciones, el 29 de marzo. Entonces, el 30 comenzarán las campañas, pero en este periodo, entre el 12 de febrero y el 29 de marzo, sí pueden aparecer los candidatos, quienes sean designados candidatos por las respectivas fuerzas políticas en medios de comunicación. Déjame planteártelo al revés, Ciro. ¿Qué es lo ¿Por que qué no dices pueden en hacer? principio, Lorenzo? ¿Por qué nos dijiste en principio? Sí pueden en principio. Sí, es que a eso voy. Siempre y cuando no incurran en lo que está prohibido por la ley. ¿En qué está prohibido? ¿Qué está prohibido por la ley? ¿Y cómo se han desarrollado los criterios de esta norma? No pueden aparecer en los spots ni en la propaganda de los partidos políticos. Según la ley, estos tienen que ser genéricos, es decir, aparecerá el logo del partido, tendrán que hacer pronunciamientos generales respecto de lo que son los postulados de los partidos y demás, pero no pueden aparecer los candidatos spots en radio y televisión. Los candidatos no pueden aparecer no pueden aparecer. Ahora, por ejemplo, tomamos el ejemplo de José Antonio Meade. Perdón, Ciro, y no pueden hacer llamado expreso al voto porque podrían, o a la referencia expresa a la jornada electoral, porque podrían, de acuerdo con los criterios que se han establecido, estar incurriendo en un acto anticipado de campaña. Pueden aparecer en entrevistas sin lugar a dudas, pero tienen que cuidar, digamos, por eso decía en principio, tienen que cuidar que esa frontera de lo que implica el llamado al voto y que puede ser un acto anticipado de campaña, pues no se crucen, ¿no? Bueno, ahora déjame ir al punto de los spots. Vamos a poner un ejemplo, José Antonio Meade. José Antonio Meade no podrá aparecer en los spots de su coalición, la del PRI Verde Nueva Alianza. Él no puede aparecer de aquí al 31 de marzo, ¿es correcto? 30 de marzo, exactamente. A partir del 30 de marzo comienza la campaña y por supuesto que aparecerán en la publicidad. Pero ¿sí puede aparecer la esposa de José Antonio Meade? Si hace un llamado al voto, estaríamos frente a actos anticipados de campaña. Los actos anticipados de campaña son actos prohibidos por la ley, en los que pueden incurrir no solo los candidatos, sino también los partidos políticos o las coaliciones. Pero si ella aparece, que ya es un personaje conocido, aparece hablando de las virtudes de la familia y de las virtudes de su esposo. Vuelvo al punto, mientras no haga un llamado expreso, ese ha sido el criterio al voto o a la elección, a la jornada electoral, no se considera un acto anticipado de campaña. Y creo que el fijar este límite es pertinente, porque sería absurdo pedirle a los políticos, déjenme decirlo de esta manera, que no hagan política, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es un llamado expreso al voto? Vota por el partido X, vota por el candidato X, el próximo 1 de julio tú serás, si votas por mí, el país cambiará o el país seguirá por la ruta a la que sigue, lo que implique, insisto, un llamado expreso al propio voto. Está muy delicado, ¿no, Lorenzo? Sí, vamos a suponer un ejemplo delicada. Sí. El problema es que si no se maneja, digamos, restrictivamente esta frontera, podríamos estar lindando en una postura que nadie quiere, de restringir la libertad de expresión. En el INE hemos mantenido digamos, definido colectivamente una ruta que la Comisión de Quejas y Denuncias, que es la que conoce en primera instancia
de toda esta lluvia de quejas que se presentan, que suelen presentarse durante las campañas electorales, y que piden, ya sabes, medidas cautelares, que se bajen spot o qué sé yo, si no se mantiene esa actitud, digamos, restrictiva, podría el INE colocarse en una situación muy delicada de censura o de restricción indebida de la libertad de expresión. Y lo que en el INE hemos planteado, como te decía, como máxima, es liberal, es ser muy liberales como institución en todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, y muy restrictivos, escrupulosos, te diría intolerantes con cualquier relajación o relajamiento que tenga que ver con el dinero, ¿no? O sea, vamos a ser muy estrictos en la lupa de fiscalización, pero vamos a ser muy liberales en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Y así ha sido la precampaña, por fortuna, ¿no? Sí, creo que efectivamente se ha mantenido esta postura. Mira, déjame poner este ejemplo. Acabamos de suscribir el lunes un convenio con Facebook. Sí, y ya ha habido polémica, entre otras cosas, para combatir noticias, la proliferación de noticias falsas, con lo que pues alguien ha levantado la ceja y ha dicho, oigan, pero eso puede rayar en la censura. Y lo tenemos clarísimo. Por eso el convenio no está planteando el cierre de cuentas o cancelar opiniones que se den en las redes sociales, sino que se basa en la premisa de que la desinformación se combate con información, no con censura. Entonces, cuando la idea es generar contenidos validados por el INE, cuando corresponda la información al propio Instituto Nacional Electoral o al proceso electoral en sí, de modo tal que a una noticia falsa se le pueda encadenar, digamos, una noticia validada. Por ejemplo, recordarán, ustedes lo mencionaron en este espacio, Ciro, que circuló la idea de que las credenciales del IFE, las que había expedido el IFE, no eran válidas para esta elección, lo cual es falso. Son válidas todas las credenciales vigentes con independencia que le hubiera expedido el IFE o el INE. Bueno, ¿cómo se combate eso? No sacando del aire, de la red, esa expresión, porque implicaría una censura, sino que se le aparejaría a esa falsa noticia la noticia validada por el INE, en el sentido de que todas las credenciales vigentes, IFE o INE, son válidas para votar. Bueno, entonces nada más para resumir, sí pueden estar en los medios de comunicación, pueden estar en entrevistas, los candidatos o precandidatos a la presidencia no pueden aparecer en spots, y cuando estén en los medios de comunicación no pueden hacer un llamado expreso a que voten por ellos. Suponemos que tampoco pueden encabezar actos públicos. Así es, de proselitismo, en donde pues por su propia naturaleza pueden tener reuniones, sí pueden tener reuniones, pero insisto, la frontera es delicada, pero es responsabilidad de ellos no cruzarla. ¿Qué es una reunión y qué es un mitin? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, las reuniones públicas, es decir, estas reuniones masivas, son justo lo que identificamos como mítines, pues se ha considerado que no deben realizarse en este momento, porque se asume que son actos de proselitismo. Sí. Si tú invitas en una cena a, qué sé yo, empresarios, comunicadores y qué sé yo, invitas a uno de los candidatos, pues tienes todo el derecho de hacerlo, nada más faltaba. No se trata, deja ponerlo de manera extrema, Ciro, de guardar a los candidatos durante un mes y medio, cuando ya sabemos quiénes son, en una caja, echarle candado y tirar la llave, sino que por el contrario, permitir que la política fluya, pero ante esta lógica de equidad, de que nadie se anticipe, que puede parecer un poco extrema, digamos, parte del barroquismo de nuestras normas, pues no se vulnere. Digamos, la idea es garantizar la equidad en este sentido, ¿no? Pero no matar a la política. Ahora, el caso, Lorenzo, de que así sucediera, obviamente serán cuidadosos los candidatos y seguro los partidos. El tipo de sanción, ¿cuál sería? Mira, hay un abanico de sanciones, Manuel, que pueden ir desde amonestaciones públicas hasta sanciones económicas, o bien en casos extremos podría decretarse incluso la negativa del registro de alguien como candidato. Hay varias causas, como por ejemplo que no se presente un informe de precampaña, de los gastos e ingresos de precampaña. Nosotros nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado cómo ha habido varios precandidatos a distintos cargos o aspirantes a candidaturas independientes a algún cargo que no han reportado nada ante el INE.
bueno, pues esto puede ser una causa que al final pueda llevar al extremo de una cancelación de una candidatura. Pero esa es la sanción más radical, ¿no? Ahora, esa eventual sanción ¿correría también efecto para el medio de comunicación que así lo expresara? No, las sanciones en cuanto tal son sanciones que corresponden a los propios candidatos y a los partidos, en su caso, o coaliciones. Pues nosotros hemos maximizado la lógica del derecho a la información bajo una premisa. Generar información es la base lo más válida y objetiva posible, pero este ya es más un deseo, digámoslo así, no una obligación, ¿no? La información es premisa básica del voto informado, y el voto informado es el voto libre, y esta queremos que sea no solo la elección más grande, probablemente la elección más competida, es sin duda una elección muy compleja. Queremos también que sea una elección muy informada y que sea la elección más libre en consecuencia de la historia. Por eso iremos a 3 debates, cambiaremos los formatos de los debates, etcétera. Pero el rol de la información y de los informadores es clave en la construcción de una elección democrática, es decir, una elección libre. Ahora, estos spots, por ejemplo, el caso de Morena, que es bastante hábil en el sentido de ya sabes con quién estarías mejor, etcétera, que no mencionan López Obrador, pero que hacen esta referencia, ¿estos pueden continuar después de que termine la precampaña? Digamos que los casos concretos tendrán que irse conociendo a partir de lo que seguro vendrá a ocurrir. Es decir, los partidos políticos son, digámoslo así, vigilantes los unos de los otros, y acaban presentando pues quejas cada vez, acusando al de enfrente de una violación a la ley cada vez que pueden. Eso es, no sé si para bien o para mal, pero esa ya es una característica de nuestro sistema político que llama al pronunciamiento de las autoridades electorales prácticamente todo el tiempo. Entonces, digamos que vuelvo al punto, a nosotros como autoridad nos va a tocar determinar cuál es la frontera, digamos, entre lo lícito y entre un llamado al voto o la promoción indebida, digamos, de cara a la elección de algún candidato. Pero por principio te diría, la mención en la publicidad de los partidos políticos durante el periodo de intercampañas está prohibida. Bueno, muy bien, pues veremos. ¿Estás satisfecho con la precampaña? ¿Cómo se ha llevado a cabo la precampaña? Mira, es una precampaña atípica, Ciro. Las precampañas se pensaron originalmente para que garantizar, digamos, equidad entre los distintos contendientes, precisamente mientras se despliega la disputa interna en los partidos para definir candidatos. Y esta es la primera precampaña en la historia en la que los 3 principales contendientes, las 3 coaliciones que aglutinan a los partidos, se han optado por presentar precandidatos únicos. Digamos que sabe mucho a campaña anticipada, sí, esta precampaña, y muy probablemente así lo sea, pero lo que me preocuparía es que alguien hubiera optado por esta ruta de la precandidatura única para sacar provecho frente a los contendientes. Digamos que todos los contendientes optaron por esta vía, no creo que se haya vulnerado la equidad, pero en todo caso, pues mira, como suele ocurrir al cabo de cada elección, ya tenemos un tema de reflexión para ver si esto es pertinente o no, y ojalá no le volvamos a echar más y más candados a la legislación, que ya tenemos suficientes, ¿no? Bueno, muchas gracias y suerte en lo que venga, Lorenzo, gracias. Muchas gracias, Ciro, un gusto estar con ustedes. Saludos. Gracias, buen día, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Sí pueden estar en los medios de comunicación, sí pueden estar en entrevistas, pues serán todavía precandidatos hasta el, ¿qué dijo? 29 de marzo. Hasta el 29 cuando se registren. El 29 de marzo serán precandidatos, ese día se registrarán, ¿no?, por esas fechas, y lo que no pueden hacer es aparecer en los spots, fundamentalmente tener grandes mítines, y esa cosa tan ambigua que es, no pueden llamar al voto. Pues, cada palabra que diga en cualquier entrevista a Mido, López Obrador o Ricardo Anaya, pues será un llamado al voto para ellos. Tendrán que encontrar la manera de frasearlo, pero pues no van a hacer otra cosa. Pues va a ser interesante, ¿no? Si eso llega a suceder. A ver, por ejemplo, viene Andrés Manuel López Obrador y nos dice, no, lo que el país necesita es terminar con la corrupción. Eso nosotros lo hemos dicho y eso nosotros lo vamos a hacer. ¿Es un llamado al voto? No es un llamado al voto. Lo que no puede hacer es voltear a la Cámara y decir, y como nosotros vamos a acabar con la corrupción, entonces vote por
Sí, señor. por Morena, o vote por el PAN, Vote por ya sabe quién. o vote por ya sabe quién. No, en los Como spots. se ha habido un avance en la precampaña, ¿no? La precampaña ha sido una campaña. Lo que vamos a tener, creo, es una campaña de 6 meses. Y un poco más, porque esto empezó desde diciembre. Pues desde diciembre. Finales Mediados de diciembre, ¿no? de 15, 16 diciembre. de diciembre. Lo que hemos visto en precampañas, que son 2 meses, Ujú. ha sido una campaña. En toda forma. En toda forma.